Muy buenas a todos, mis queridos bernardiásticos jugueteros del ayer y de hoy, y bienvenidos a un nuevo vídeo en Bernie Toys. Muy buenas a todos, mis queridos bernardiásticos jugueteros del ayer y de hoy, y sed bienvenidos a un nuevo vídeo en vuestra casa en Bernie Toys. Y hoy os traigo un vídeo que me ha costado trabajo hacerlo, sobre todo en tiempo de reflexión. Y os voy a contar por qué. Este vídeo no es un vídeo en el que yo os vaya a enseñar juguetes ni nada por el estilo. Es un vídeo de opinión sobre un juguete y que ya se venía rumiando, esto se venía ya forjando desde que Playmobil sacó el calendario de Adviento de Regreso al Futuro. Este calendario de Adviento de Regreso al Futuro, que ha tenido opiniones muy contrapuestas, no ha existido una escala de grises para esta referencia, pues ha tenido una continuación en el calendario de Adviento con referencia 70576, que posiblemente tendremos en el mes de julio, que ya se encuentra en preventa en tiendas especializadas a un precio que oscila entre los 35 y 40 euros. 35 y 40 euros. Se trata de otro calendario de Adviento más, de Regreso al Futuro, en este caso de la tercera película, la 3, la que se desarrolla en el glorioso western americano, y en el que muchos fans de Playmobil hemos visto nuestro gozo en un pozo. Y me explico. En ocasiones anteriores ya he dado mi opinión, sobre todo en el directo que hice con Josemi y con otros compañeros que me habéis preguntado sobre qué pensaba de la franquicia en Playmobil. Mi opinión al respecto es que Playmobil está usando una estrategia totalmente equivocada respecto a lo que la franquicia se refiere, porque está adquiriendo franquicias o licencias que tienen muy corto recorrido en lo que se refiere a sacar referencias a la venta. A las pruebas me remito, por ejemplo, la licencia de Heidi, la de Scooby-Doo o la propia de Regreso al Futuro, entre otras. Son franquicias que dan para sacar un reducido número de cajas o referencias y que esto ya viene oliendo a que estamos exprimiendo el limón todo lo que podemos, con un nivel artístico que deja bastante que desear. En el primer calendario de Adviento, la verdad que mi sensación fue que me estaban tomando el pelo, vendiéndome por 40 euros varios clics con un escenario de cartón, y pasé la oportunidad de hacer el vídeo porque la verdad me enfadé bastante cuando vi esa referencia. Al ver esta nueva referencia, el calendario de Adviento 70576 de Regreso al Futuro 3, mi enfado se ha multiplicado por mucho, porque a falta de un cartón, Playmobil nos riega con 4 cartones nuevos para que hagamos dioramas. ¿Pero esto qué es? Bueno, pero ¿esto qué es? ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? Es decir, me explico, Regreso al Futuro es una franquicia que nos da para sacar pocas referencias. Pensadlo, ¿qué escenarios podemos sacar en Regreso al Futuro? Podemos sacar 3 DeLorean, sería demasiado refrito. Podemos sacar la plaza de Hill Valley, podemos sacar la casa de Doc, podemos sacar el café de los 80. No tendríamos ni que hacer nuevas referencias, simplemente con referencias ya utilizadas en temática western o en temática country o en temática city, podríamos repintarla y hacer el edificio, la plaza, el café de los 80, etc. El sueño de muchísimos aficionados a Playmobil, concretamente del western, era ver el tren del oeste de nuevo en Regreso al Futuro 3. Creo que quedó claro en el directo que hice con Josemi del Mundo Clip. Un beso, tío. Que eso prácticamente no se va a dar, salvo una sorpresa mayúscula. Os estaréis preguntando el por qué. Si visteis ese directo, Josemi dio en el clavo, comentándonos y contándonos a todos los bernardiásticos que los moldes de los trenes de Playmobil no pertenecen a Playmobil, sino que pertenecen a LGB. Aparte de eso,
la legislación del juguete nos impide fabricar piezas de metal. Habría que hacer otro tren, pero bueno, ¿qué trabajo hubiera costado teniendo las matrices y haciendo un producto que ya de por sí se va a vender solo? Pues nada, de momento tenemos un tren pintado de cartón en este calendario de Adviento. Sí es cierto que este calendario trae clics que la verdad están bastante molones, algunos de ellos, no todos, al igual que ha pasado con el otro, o con la referencia de la plaza de Hill Valley en esa persecución de Regreso al Futuro 2, o en la intrascendente furgoneta 4x4. El coche de Marty McFly creo que no aporta aquí absolutamente nada, ni a la trama de las películas, ni a enriquecer la historia de Playmobil. Los clics que vienen en esta referencia, tanto de Doc como de Marty, algunos están pasables, otros están bastante bien, como Marty vestido de rosa, o Doc con su camisa amarilla hawaiana y su sombrerito. La verdad que molan bastante, pero no voy a pasar por el aro de comprarme una referencia con 4 cartones por 40 euros para conseguir 2 clics, que seguramente dentro de un tiempo lo voy a poder hacer en un mercadillo. Y no quiero decir con esto que no lo compréis, cada uno puede hacer obviamente lo que quiera, y hay tiendas especializadas de pequeños empresarios que están deseando vender este producto como agua de mayo, y no voy a ser yo quien diga que no podáis hacerlo, es simplemente una opinión. Y mi opinión al respecto es que las cosas en la franquicia que está cogiendo Playmobil se están haciendo mal, se están haciendo con refrito, y pienso sinceramente que Playmobil se está acostumbrando a escuchar demasiados comentarios palmeros de que todo es muy bonito. Todo no es muy bonito. Hay cosas que a los aficionados que llevamos toda la vida comprando Playmobil desde pequeños, pues no nos están gustando nada en absoluto ver como este juguete tan entrañable que ha marcado nuestra infancia y que nos gusta tanto y que amamos tanto, está haciendo cosas que se alejan muchísimo de lo que es el espíritu tradicional de Playmobil. Con esto tampoco estoy diciendo que todo lo que se saque tenga que ser con manos fijas. Creo que hay que darle una vuelta de tuerca a la adquisición de licencias por parte de Playmobil, y para eso se necesita inversión. Una vuelta de tuerca significa coger grandes franquicias que te dan para sacar muchas cajas, muchas naves, y para eso hay que invertir. Referencias de temáticas como Harry Potter, Señor de los Anillos o Star Wars, sin ir más lejos, que son las reinas de todas las franquicias. Y por ahí Playmobil, haciendo las cosas bien, tendría un éxito total y rotundo. No obstante, y por supuesto a aquellos amigos y compañeros y aficionados que compréis el calendario de Adviento, tanto el anterior como este próximo que va a llegar, que juguéis con él, que lo disfrutéis, que lo compartáis en vuestros canales de YouTube, que por supuesto vamos a ver todos vuestros vídeos enseñándonos estos clics, pero tengo que dar este vídeo de opinión en el que no me quiero convertir en un palmero más del juguete que he querido más durante toda mi vida. Muchísimas gracias por estar ahí, y chicos, tranquilos, soy mucho lo que me estáis diciendo: Bernie, ¿qué pasa? ¿No haces vídeos de Playmobil? Tranquilos, claro que van a venir vídeos de Playmobil. Bernie Toys es de juguetes en general, y van a venir vídeos de Playmobil, Bernie Taller de Máster del Universo, Máster del Universo Origin, invitados en directo, van a venir muchas cosas como siempre. Todo es bienvenido en este canal. Obviamente no voy a dejar nada de lado, y mucho menos cómo voy a dejar de lado mis queridos clics. Muchísimas gracias por estar ahí, como siempre os mando un abrazo muy cariñoso, y como siempre desearos que paséis una feliz semana para todos.